El Instituto de Investigaciones Jurídicas ha publicado 2 tomos en homenaje a un gran jurista mexicano y latinoamericano, don Diego Valadez. Esta es una obra importantísima porque escriben grandes juristas del continente americano y europeo sobre los temas cruciales de nuestra época, tanto en el aspecto jurídico como en el aspecto político. Yo me voy a referir únicamente al contenido del tomo primero. Vienen una serie de ensayos sobre la obra de Diego Valadez como ser humano, una obra estupenda desde un punto de vista académico, pero también de servicio público para el país y para la Universidad Nacional Autónoma de México. Y después, derechos fundamentales. Este tema que es la columna vertebral del derecho y de la ciencia política. Todo el siglo XVIII, yo diría XVII, a partir de Westfalia, la columna vertebral del derecho y de la ciencia política fue la soberanía. Hoy esto ha pasado a derechos fundamentales. Los ensayos son estupendos. Después, el control del poder y sus modalidades. Otro tema esencial, y en el cual Diego Valadez tiene libros y ensayos muy importantes. Su obra, denominada El control del poder, es hoy en día una obra clásica. Después es la Constitución y poderes del Estado. Es un popurrí de temas esenciales. Entre ellos, pues vemos el referendo y el plebiscito, que hoy en día es algo que se está discutiendo en México. Aspectos de derecho comparado de la Constitución española, de la Constitución venezolana. Un servidor escribo sobre algo que nos preocupa mucho a los mexicanos, que es seguridad y procuración de justicia, en 2 aspectos que casi no se habla: los personales y sociales, cómo influyen en esta delicadísima función que tiene que ver con algunos de los valores más importantes para la persona, como es su libertad. Entonces, lo único que les puedo decir es, si leen esta obra, el tomo 1 al que me he referido a estos temas, va a ser de gran provecho. Bueno, yo continuaría, después de las palabras del doctor Carpizo introductorias, que este libro realmente es esencial. El tema del control del poder es básico en toda la historia constitucional, desde la antigüedad hasta ahora y probablemente en el futuro. Pero los temas en los que se dividen las secciones de este libro comprenden, por ejemplo, la descentralización y federalismo. La descentralización es un tema muy de nuestra época, en todos los países, hasta en los más centralistas como Francia, ha habido descentralización, pero nosotros, siguiendo a nuestro país, siguiendo a los Estados Unidos y varios países grandes de América Latina, han adoptado el sistema federal como una base de nuestra descentralización política. Y además de estos aspectos federales, que es muy importante, pues tenemos un trabajo del profesor Giancarlo Rolla, se refiere a otro modelo de centralización que no es federal, el problema de los estatutos regionales que hay en Italia y hay en España, y que también es un modelo de centralización que en cierta manera equivale al federalismo, pero bajo otros aspectos.
Luego viene la jurisdicción constitucional, un tema básico de nuestra época, porque indudablemente que la jurisdicción constitucional es uno de los medios fundamentales de la división del poder y que da a los tribunales la función de examinar los límites del poder y establecer un equilibrio entre todos estos factores del poder o los órganos del poder. Yo creo que el poder es único, pero se divide en varios órganos, pues desde el siglo XVIII que se estableció en las constituciones norteamericana y francesa, pues el sistema que se llama de división del poder y de equilibrio entre ellas. Y la jurisdicción constitucional pues es básica en todo nuestro sistema, en México también la tenemos, a través de la Suprema Corte de Justicia, que inclusive ya en cuanto a su composición se acerca mucho a los tribunales constitucionales de otros países. Los temas de reforma constitucional son básicos. México es un país que ha tenido una gran cantidad de reformas. Estas reformas, como se puede señalar, pues han sido acertadas o desacertadas, a veces muy numerosas, a veces repetitivas, pero en ocasiones estas reformas son necesarias porque nuestra Constitución de 1917, si bien tuvo el mérito de inaugurar la incorporación a nivel constitucional de los derechos sociales, sobre todo laborales y agrarios, es una constitución de transición entre el liberalismo individualista del siglo XIX y las cuestiones sociales que empezaban a hacerse patentes en la primera posguerra y que ahora han desembocado en el Estado de Derecho democrático y social. Entonces, en este sentido, ha habido muchas reformas constitucionales. En México han sido inclusive exageradas, pero hay que tomar en cuenta esta circunstancia, por qué ha habido tantas reformas. Porque en América Latina, con la que tenemos más proximidad desde el punto de vista histórico, económico, social y político, ha habido varias olas constitucionales que han estado reformando los sistemas constitucionales clásicos y la nuestra ha mantenido el esquema original, pero su contenido ha variado considerablemente. La constitución más antigua de nuestro continente era la Argentina, que es de 1856-60, con pocas reformas, pero en 1964 se hizo una reforma básica que cambió radicalmente el sistema político constitucional argentino y lo modernizó. Nosotros hemos venido modernizándolos, pero paulatinamente. Así es que la reforma constitucional tiene muchos aspectos básicos que es necesario conocer. Y por último viene un capítulo de miscelánea que hay en todos los libros, porque hay autores que prefieren tratar temas más específicos que se apartan de una posible catalogación, y así tenemos temas como la nueva ilustración, los sistemas electorales comparados, los y sobra y la evolución hacia el Estado social en Chile, el bicentenario de 1808, que es muy importante, con la Constitución de Bayona y los inicios del nuevo régimen en Centroamérica. La Constitución de Bayona se promulgó en 1908 con motivo de la invasión napoleónica a España y estableció una serie de bases que después, de tipo liberal, pero como era del país dominante, pues no fue aceptado por los españoles, pero sí motivó una liberalización y se creó la primera Constitución de Cádiz de 1812, que fue una norma vigente en nuestro país. Inclusive muy pocos saben que el nombre oficial de nuestra Plaza Mayor es no el Zócalo, que fue una especie incidental de este nombre que a mí me parece muy feo, se llama Plaza de la Constitución, pero de la Constitución de 1812 que rigió en México también, desde los últimos tiempos de la época colonial. La primera cátedra peruana de Derecho Constitucional, Ciudadanos para el País que Queremos, son los temas de la miscelánea, que completan naturalmente estos temas básicos que hemos reseñado en forma muy rápida, en una forma esquemática, pero que indica la riqueza de esa obra, que está sobre el tema básico, del cual se ocupó con aportaciones fundamentales el doctor Valadez, que es el control del poder, que surgió desde la antigüedad, se mantiene actualmente y seguirá para el futuro.
Así es que la lectura me parece que es fundamental y como ya ha dicho el doctor Carpizo, no es necesario que compren el libro, ya está en la biblioteca virtual del instituto y ahí lo pueden ustedes consultar.